Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de Fundación FER, una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Hoy sábado en la mañana damos las gracias a Bristol Myers Squibb por traernos este programa, como todos los sábados, a la audiencia de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y por supuesto Radio Isla Facebook Live. Así es que prepárense que hoy tenemos un tema bien interesante para todas las personas que nos escuchan, para la comunidad en general, pero especialmente para las personas con condiciones reumáticas y en este caso muy particular las mujeres que están planificando tener un embarazo en el futuro y que tienen una condición de artritis reumatoidea. Así es que para eso tenemos entonces en la mañana de hoy a la doctora Amarilis Pérez de Jesús, reumatóloga. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, muy bien. ¿Y tú, Grisel? Muy bien, encantada de estar aquí. Y ya sabe que esta es su casa, la doctora Amarilis Pérez de Jesús es miembro de la fundación, miembro de la junta directiva y socia fundador de 2009. Presidió la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico en el año 2007 y también en el 2012. En el 2010 publicó su primer libro, Una nueva vida con artritis reumatoide, dirigido a los pacientes con artritis reumatoide y sus familiares. Dicho libro, por cierto, fue uno de los top 10 supporters en el 2010. Ha participado en diversos estudios de investigación clínica y actualmente mantiene su práctica privada en la ciudad de Caguas. Su teléfono, el teléfono de la oficina, 787-286-8465, 787-286-8465. Así es que estamos listas para comenzar. Como les dije, el tema de hoy es la artritis reumatoide y el embarazo. La artritis reumatoide y el embarazo es posible, pero es mejor planificar. Dice la Sociedad Española de Reumatología que padecer artritis reumatoide no obliga a evitar el embarazo. 2/3 de las mujeres con artritis reumatoide experimentan durante el embarazo una mejoría transitoria de la enfermedad, pero conviene recordar que la crianza y el cuidado de un recién nacido exigen un esfuerzo físico considerable que pueden aumentar las molestias de la paciente en los meses siguientes al parto. Así es que con esa premisa queremos comenzar con la primera pregunta en la mañana de hoy. Doctora, en la mujer con artritis reumatoide, ¿cuál es el efecto de la enfermedad y su tratamiento sobre la fertilidad y la fecundidad? Es importante señalar, y qué bueno que tú utilizaste la palabra planificar. Y estas mujeres con artritis reumatoide tienen que planificar su embarazo como tú bien determinaste y dijiste, no solamente a partir de su estado de fertilidad, que ya mismo te voy a contestar la pregunta, sino también de la red de apoyo que tienen a su alrededor para poder cuidar de este bebé, pues debido a su propia condición. La fertilidad puede estar afectada por medicamentos. En la mayoría de los casos, las mujeres con artritis reumatoide no deben presentar un problema mayor en cuanto a fertilidad, excepto que algunos medicamentos pues, pueden ser tóxicos al bebé, al feto. Y lo otro que tenemos que tomar en consideración es que esta es una enfermedad autoinmune. Así es que quizás no solamente tienen artritis reumatoide, sino que tienen otras condiciones autoinmunes. Y esto pues ya complica un poco más la situación y disminuye la fertilidad de esa paciente. Hablemos, por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo descontrolado, que son de las condiciones, pacientes que tengan diabetes o daño renal o cualquier otra condición asociada al uso de medicamentos para artritis reumatoide, pues es importante que tengan en cuenta que sí pueden tener problemas de fertilidad.
Bien importante señalar, usualmente pensamos en las féminas, pero no pensamos en el varón, que es parte de esa relación de pareja. Así es que varones con artritis reumatoidea que están en metotrexato van a tener una disminución en su fertilidad. Así es que nuevamente enfatizo la importancia de planificar este embarazo y discutirlo con su reumatólogo, ya sea fémina usted o ya sea usted varón, porque usted como parte de esa relación puede también tener el compromiso en la fertilidad. Eso es excelente planteamiento, doctora, porque generalmente, y me incluyo, cuando pensamos en embarazo, pensamos solamente en la mujer y es algo que realmente tiene una importancia inmensa pensar si un varón tiene una condición como la artritis reumatoidea que está controlada con medicamentos y con un tratamiento, ¿verdad? Durante su condición, pues tiene que planificar esta condición, este hermoso acontecimiento que es un embarazo, ¿verdad? Para que puedan tener una éxito y que todo salga bien. Así es que es importante tanto en el hombre como en la mujer que tengan esa idea de que, ok, ya estamos listos para tener un bebé, vamos a planificar y cómo vamos a planificar, ¿verdad? Así es que, ¿cuál es? Entonces, vamos a pensar entonces en la otra en el lado contrario de la moneda. Por ejemplo, no quiero quedarme embarazada. Para estas personas, cuáles serían las recomendaciones de anticonceptivo? En términos de que están usando unos medicamentos y todo lo demás. ¿Cómo se les puede recomendar? ¿Qué se les puede recomendar? Bueno, lo más seguro y quizás lo menos riesgoso son los métodos de barrera. Tanto en caso de féminas como de varones. Pero el uso de anticonceptivos en pacientes con artritis reumatoide está permitido. Nuevamente, siempre llevando una vigilancia, esa consejería del ginecólogo, del reumatólogo que vayamos tomados de la mano. No hay ningún problema en que las féminas utilicen sus anticonceptivos, pero lo más seguro son los métodos de barrera. Definitivamente es un químico menos al cuerpo que le vamos a añadir en medio de un paciente que está utilizando algunos otros medicamentos. Y generalmente son muchos. Exacto, o sea que la idea es prácticamente que tengamos la menor incidencia de medicamentos, ¿verdad? Para estar tranquilos de que no vaya a tener, no vaya a haber una interacción o una reacción. Doctora, volvamos entonces nuevamente al hecho de que ya la persona planificó, ya la persona decidió, consultó con sus médicos, etcétera, y ya está en su proceso de embarazo. Generalmente, ¿qué ocurre con esta mujer que está embarazada y tiene la condición de artritis reumatoidea? Ok, aquí lo separamos en dos grupos. Tenemos la mujer que está controlada de su condición, que lleva en remisión ya un tiempo, y tenemos esa paciente pues que, te llega con la noticia que desafortunadamente son la mayoría, que llegan con la noticia de que doctora, estoy embarazada. Bien importante es reconocer que lo bueno que ocurre aquí es que una gran porción de los pacientes, 65-70% de los pacientes, mejoran durante el embarazo. Y mucho mejor si esa paciente está controlada de signos y síntomas de la enfermedad antes del embarazo. Porque ese paciente mejora? Ese paciente mejora porque dentro de este proceso y naturaleza perfecta que nos regaló Dios, pues durante el embarazo nuestro sistema inmunológico hace un shutdown, pues, para que tú puedas tener tu barriguita, puedas tener tu bebé y tu bebé se pueda desarrollar sin complicaciones, no lo vayas a rechazar. Así que en cierta manera es como si tu sistema inmunológico hiciera un shutdown y entonces pues muchas de estas pacientes la pasan bien durante el embarazo. No hay problema. Todavía nos queda casi un 30%, que usualmente son las que más complicadas están al momento de concebir, que sí van a tener una enfermedad bien agresiva, igual de sintomática durante el embarazo, y pues que nos va a dar más dificultad
manejarla. No es que no sea posible que puedan quedar embarazadas y llevar su bebé a término, sí es posible, pero tenemos que estar claros que vamos a enfrentar unas complicaciones y que probablemente va a ser una montaña rusa de exacerbaciones, remisiones, exacerbaciones y remisiones. Por otro lado, una vez esa paciente tiene su bebé, el 47%, fíjate que estamos hablando de casi de la mitad de las Casi la pacientes mitad. embarazadas van a entonces presentar una exacerbación de sus síntomas de artritis reumatoidea. Y por esto fue que yo mencioné al principio que no es solamente una decisión de la pareja de discutirlo con su ginecólogo, con su reumatólogo, sino importante esa red de apoyo, porque posparto se puede reactivar la enfermedad, nos puede tomar tiempo en lo que controlamos esos signos y síntomas, y pues hay un bebé que hay que cuidarlo, y pues Es, necesitas ese apoyo. Eso es importantísimo que tenerlo en cuenta y además de que si esos síntomas se exacerban, pues esa mamá que tiene toda esta trayectoria de embarazo en donde tuvo ese parto y está posiblemente predispuesta a que ese bebé es una maravilla tenerlo y todo, pero a lo mejor se siente cansada, se siente agotada y añadimos una cosa adicional. Y si esa persona ha pasado, por ejemplo, doctora, por una cesárea, que es una operación como otra cualquiera, porque muchas personas piensan, me van a hacer cesárea, sí, pero eso es una operación como otra cualquiera. Así es que añadimos entonces ese factor adicional a ese posparto, doctora. ¿Cómo puede? Definitivamente, o sea, es una paciente, tú mencionaste el cansancio y es bien interesante porque durante el embarazo, ese cansancio que muchas veces es una de las quejas primordiales del paciente con artritis reumatoidea, durante el embarazo ese cansancio mejora muchísimo. Así es que esa paciente durante el embarazo está llena de energía, está feliz, está contenta, pero luego entonces viene la reactivación de la enfermedad postparto, los cambios hormonales, oye, son cambios hormonales bien fuertes y pues algunas pasan por cuadros hasta depresivos. Y si encima de eso le añades una cesárea, que es una cirugía como otra cualquiera, como bien mencionaste, y que está asociada a dolor, más dolor del que tú tienes. Sin embargo, y esto es un comentario muy mío, el paciente con artritis reumatoidea está acostumbrado a tener dolor. Así es que quizás esta parte del dolor de la cesárea muchas veces lo pueden manejar mucho mejor. Lo que sí es importante señalar es esta incapacidad física de poder hacerse cargo de bebé. Eso sí es una limitación. Es importante que en la planificación de esa trayectoria de embarazo y posparto, pues se tenga en cuenta de que estas cosas van a ocurrir. Y yo pienso que la mujer, desde que comenzó la idea de educarse para parir, ¿verdad? Para tener hijos, para el parto, para el momento del parto, yo entiendo que es importante que no pierdas esa oportunidad de aprender qué cosas van a ocurrir, en qué momento, y tú reconozcas cómo vas a manejar o sepas cómo podrías manejar esa situación, ¿verdad? Cómo manejas tu condición y en ese aspecto, en el momento del parto y las diferentes etapas del parto, que no vamos a entrar en ellas ahora mismo, ¿verdad? Pero que sabemos que puede ser largo, puede ser corto, si es primeriza, si es, o sea, depende de tantas cosas que realmente es impredecible hasta cierto punto, hasta que llegue el momento, ¿dejo no? Así es que, ¿cuáles entonces, doctora? Me gustaría que mencionó cambios hormonales, pero me gustaría saber cuáles son los factores asociados a esa mejoría o a esa recaída después del parto, la mejoría durante el parto y la recaída. ¿Tiene que ver con el aspecto hormonal? Bueno, realmente sí se cree que las hormonas tienen un rol, pero lo más importante aquí es señalar que si esa paciente tiene factor reumatoideo, es una paciente que tiene anti-CCP positivo, o sea, doble cero positiva, pues es una paciente que va a tener mayor riesgo de exacerbarse posparto, aunque preparto haya estado en remisión.
Siempre hemos hablado en programas anteriores de que el hecho de que un paciente tenga factor reumatoideo positivo y anti-CCP positivo indica que la artritis de ese paciente va a ser más agresiva y es lo que ahora se conoce como un doble cero positivo. Si esa pacientita es doble cero positiva, pues tiene mayor riesgo de hacer una exacerbación de la artritis postparto si la comparamos con aquella paciente que tiene factor reumatoideo y anti-CCP negativo o que tiene solo uno de ellos positivo. Sí, las hormonas juegan un rol, pero esa predisposición de esos marcadores en la artritis son sumamente importantes. Doctora, hay todavía en el siglo XXI, porque esto lo venimos oyendo de toda la vida, cuando una mujer queda embarazada y que trata de, ¿verdad?, mantenerse, de cuidarse, de tener todas esas precauciones, de que voy a estar bien para este momento tan importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una preeclampsia? Que es una palabra que asusta enormemente y porque pues, es algo bien alarmante. Una preeclampsia en una persona que tiene artritis reumatoidea y está embarazada. Es bien importante señalar eso y qué bueno que traes esa pregunta. Siempre la preeclampsia va a ser un estresor para la paciente y ni te digo para el médico. Son pacientes que tenemos que recordar que son, primero que nada, que son pacientes que tienen polifarmacia, que han utilizado muchísimos medicamentos probablemente durante toda su vida de la enfermedad por la artritis. Así es que son pacientes que ya han estado expuestos a antiinflamatorios no esteroidales, a corticosteroides, modificadores de la enfermedad, agentes biológicos, no biológicos, o sea, a un sinnúmero de medicamentos. Hay que recordar que estos medicamentos pueden tener toxicidad, ya sea a nivel renal. Los corticosteroides las predisponen a diabetes. Así es que estas pacientes con artritis reumatoidea que son hipertensas, que tienen problemas renales, pacientes que están crónicamente en corticosteroides, son pacientes con diabetes que tienen más riesgo de la preeclampsia. Pacientes con artritis reumatoidea que son de más de 40 años de edad también tienen mayor riesgo. O sea que no es que yo les diga, ay, eres factor reumatoideo negativo, anti-CCP negativo, esto va a salir perfecto. No. O sea, tienen que saber que este embarazo puede venir con muchos retos. Y la preeclampsia puede ser uno de ellos porque hay que también tener cuál es la condición base de esa paciente. No es que tú le digas a la paciente no te puedes embarazar, claro que sí, pero de manera organizada y teniendo las expectativas claras y los cuidados bien establecidos. Obviamente esta paciente con artritis reumatoide, como tú dijiste, es una paciente que se debe educar mejor, que se va a cuidar mucho más, que su monitoreo y sus visitas van a ser mucho más frecuentes, tanto al ginecólogo como al reumatólogo, porque la vamos a seguir más de cerca. Pero si es diabética, hipertensa, con problemas renales mayores de 40 años, ya sabemos que son pacientes que van a tener más riesgo de preeclampsia. Empieza a subir la barra de riesgo, ¿no? Para las personas que nos están recientemente sintonizando a través de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live, estamos conversando sobre artritis reumatoidea y embarazo con la reumatóloga doctora Amarilis Pérez de Jesús. Estos programas, como todos los sábados les digo, pueden encontrarlos más adelante en la página de FER, www.fundacionfer.org, en nuestra página de Facebook, una vez terminemos, que continúa todo el tiempo disponible, y también más adelante en YouTube de Fundación FER y mensajes en Instagram. Así es que pueden compartirlos, pueden repasarlos y tener toda esta información al alcance de la mano para las personas que tienen este interés en particular, como hacemos en la mañana, dijimos en la mañana de hoy. Doctora, ya que estamos, hablamos hace un momento de la cesárea, ¿existe alguna estadística de cesárea versus parto natural en artritis, en pacientes de artritis reumatoidea?
Pues fíjate, estuve revisando y se dice que es igual que la población general. No, el paciente reumatoideo no va a tener necesariamente, hay mayor incidencia de Incidencia. cesáreas que en la población general. Sin Así es embargo, que hay que tomar en cuenta que si el paciente tiene envolvimiento de las caderas, de la pelvis, ya es más difícil un parto natural porque pues obviamente son áreas que tienen inflamación, que tienen dolor ujú, y los pacientes pues muchas veces terminan en cesárea. Por lo demás, tratamos de que estos pacientes tengan sus bebés por parto natural. También hay que recordar que preferimos siempre el parto natural porque otro de los riesgos de estos pacientes con artritis reumatoidea, particularmente si están inmunosupresivos, son las infecciones. Y la cesárea ya es una cirugía, así es que tendríamos mayor riesgo de infección si ese paciente está en inmunosupresivo. Por lo tanto, preferimos en la cesárea. Y hasta el momento no hay diferencia y no quiere decir que necesariamente porque tengas artritis reumatoidea te vas a ir de una cesárea, a menos que no surja una complicación y pues esta sea de emergencia. Pero o sea, no es lo usual. que es preferible que el parto natural, es preferible el parto natural Preferible a la el parto cesárea. natural a la cesárea, definitivamente. Definitivo, muy bien. Doctora, continuamos entonces con esta paciente. Yo entiendo que va a tener que tener mucha más disciplina. Generalmente los pacientes que están medicados y que tienen control de su condición, tienen una disciplina pues con sus medicamentos, con su tratamiento, con su dieta, etcétera. Pero en este caso tiene que tener mucha más disciplina, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento de mayor eficacia durante el embarazo? ¿Este paciente va a seguir tomando sus medicamentos, va a seguir recibiendo sus biológicos? ¿Cómo va a pasar estos 9 meses con su tratamiento? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo primero es que si ese paciente se entera que está embarazada, por favor no salgas corriendo a dejar los medicamentos y mucho menos a dejar la cortisona de golpe, porque sabemos que eso tiene consecuencias. Así es que lo primero es que usted no quita ningún medicamento, sino consulta a su reumatólogo. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes que están en medicamentos que ciertamente no son medicamentos inocuos? Pues si el paciente está en hidroxicloroquina, está probado y recomprobado que la hidroxicloroquina no representa ningún daño, ni para mamá ni para bebé durante el embarazo. Quiere decir que si el paciente está en la hidroxicloroquina, lo dejamos en hidroxicloroquina. Si el paciente está en corticosteroides en dosis menores de 10, pues tampoco representa problemas mayores. Los podría tener, pero nos sentimos bastante seguros con una dosis de 10 miligramos o menos. Si el paciente está en una dosis de corticosteroides mayor de 10, pues ya ahí somos cautelosos y debemos bajar esa dosis porque el bebé puede tener problemitas y mamá también de desarrollar diabetes. Si el paciente está en lo que se llaman los anti-TNF, etanercept, infliximab, adalimumab, pues hasta el momento son seguros usarlos durante el embarazo y se pueden seguir. Esas son las guías hasta ahora. Otros biológicos, pues hay que considerarlos individualmente antes de tomar la decisión si ese paciente sí o no. El paciente tiene que estar claro que está en unos medicamentos que también van a poseer un cierto riesgo, pero no es como que hay que salir corriendo a quitártelo. Si a esta pregunta a mí me lo hubiesen hecho hace quizás 10 años atrás, yo lo hubiese dicho, pues te quedas en la plaquenil, esa prednisona la bajamos aún más y el biológico te lo quitamos, porque yo personalmente pues pienso que las barriguitas, los embarazos deben ser lo más limpios posibles. Pero desde el punto de vista científico y la data científica que hay, pues estos tres agentes, los TNF, hidroxicloroquina y corticosteroides, sí los podemos utilizar durante el embarazo, hablando de ya agentes inmunosupresivos.
Si vamos a hablar de antiinflamatorios, algunos de ellos sí, la mayoría de los antiinflamatorios los podemos utilizar, pero ya luego de las 32 semanas los debemos quitar. Inhiben agregación plaquetaria, nos pueden traer problemas en el riñón. Yo prefiero, personalmente, mis pacientes embarazadas no utilizan antiinflamatorios. Eso es algo personal. Claro. Pero la literatura dice que sí se pueden utilizar. Okay. Y que no hay problema. Y yo me imagino, doctora, que una vez que esta paciente decide que ¿verdad? Va a tomar ese paso, queda embarazada, esta comunicación del reumatólogo y el ginecólogo debe de ser muy efectiva en el sentido de que todos tienen que estar mirando la misma línea hacia el frente con los medicamentos y con el tratamiento de esta paciente, ¿verdad? Porque obviamente estamos hablando de mujeres que tienen artritis reumatoidea que están embarazadas, pero como cualquier mujer embarazada tiene que visitar a su ginecólogo. No, definitivamente. Esto es visita al ginecólogo, visita al reumatólogo y muchas veces también al perinatólogo, que va a estar chequeando a bebé. O sea que esto es una paciente que tiene que estar bien comprometida porque realmente son muchas evaluaciones, son muchas citas médicas, son muchos laboratorios, son 1.700, 500 recomendaciones médicas, porque el ginecólogo te da unas recomendaciones, yo te voy a dar otras, y no es que tú vas a escoger unas o las otras, es que tú tienes que utilizar las recomendaciones de todos. O sea que tenemos que estar, como tú dices, centrados, tenemos que estar mirando un mismo norte. Así es que sí, esta paciente tiene que estar, no solo la paciente, papá tiene que estar igual de comprometido en el cuidado de esta embarazada y en todas las citas médicas y todo lo que conlleva. Porque pues sigue siendo una paciente que es alto riesgo. Es un proyecto familiar, no es Es un un proyecto de de vida, paciente solamente. Exacto. exacto, es un proyecto de vida, literal. Así es que definitivamente para que no se sientan quizás, yo pienso que no deben de sentirse abrumadas en el sentido de que todo esto tenga que pasar por todo esto para poder tener un bebé, a lo mejor es menos complicado de lo que se oye o lo que parece. Y yo entiendo que con tener esa disciplina y el interés de eh, eh, que ese bebé, ¿verdad? Y esa mamá estén saludables en el momento del parto y después, por supuesto, pues todo tiene un propósito maravilloso para que puedas sentirte mejor y estar lo más sano y lo más saludable posible, tanto mamá como bebé. Doctora, ya nos quedan tres minutos. Ay, qué Solamente rápido. quiero que me, ¿verdad que sí? Quiero que me hable brevemente sobre la lactancia. Si la paciente decide que va a lactar a ese bebé, qué debería de hacer en esa fase ya de posparto? Bueno, volvemos a lo mismo, lo discutimos, lo hablamos. Pacientes que estén en hidroxicloroquina, esteroides, anti-TNF, pues pueden seguir su lactancia normal. Ahora, ya cuando hablamos de que ese paciente, por ejemplo, tuvo una exacerbación, que aquí pues esto es un poco difícil a veces, y qué bueno que lo trae. Paciente quiere lactar, tuvo una exacerbación, no está controlada con su tratamiento que pudo utilizar durante el parto. Y hay que añadir otros tratamientos, ahí entonces tenemos que empezar a negociar porque ya hay otros medicamentos, hablamos de metotrexato, hablamos de Celcet, que no deberían utilizarse mientras tú estás lactando. Y volvemos a lo mismo, tú estás dándole alimento a tu bebé, así es que entre más limpio y más libre de químicos ese alimento que tú le proveas, mucho mejor. Pero tampoco hay que frustrarse, sí, pues tú vas a lactar hasta el momento en que tus circunstancias te permitan lactarlo con los medicamentos permitidos. Pero ciertamente hay que discutirlo. Y otra de las cosas que yo le digo, tampoco empiecen a utilizar que vecina le dijo que produce más leche si utiliza esto. Hay que tener mucho cuidado, aún porque es larguísimo y no podríamos entrar en tratamientos naturales o alternativas naturales durante el embarazo en este tipo de pacientes. Pero tienes que tener mucho cuidado de que no vas a usar nada que tus médicos no sepan que vas a utilizar y que hayan aprobado.
Eso es bien importante porque pues la finalidad, como tú mencionaste, es que mamá esté bien, que bebé esté bien y que puedan disfrutar de calidad de vida durante ese periodo postparto y pues puedan seguir hacia adelante y que mamá pues esté lo mejor que se pueda dentro de su condición para que también le dé buena calidad de vida a bebé. Le damos las gracias, muchas gracias a la doctora Ay, Pérez de gracias a Jesús ustedes por la invitación. por estar con nosotros hoy hablando de este interesante tema. También a Bristol Myers Squibb por traernos este programa en la mañana de hoy y esperamos que estén el próximo sábado en Hablemos de Reumatología con Fundación FER a las 8:30 por Radio Isla 1320 y todas sus plataformas. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Buen día, cuídense.